noticias, entrevistas, análisis y comentarios. En ese sentido, ahora sí, vamos a darle la bienvenida al general Luis Altamirano, que es coordinador de la Veeduría Ciudadana. Vamos a ver, de la Veeduría Ciudadana Paz y Seguridad, en torno a vamos a hacer justamente este análisis sobre el rol y desempeño de las Fuerzas Armadas en el plan de seguridad del Gobierno Nacional. General, muy buenos días. Jenson Plavalle le saluda y Raúl Zavala desde Puerto Cayo. Bueno, un saludo cordial, buenos días a todos y las personas que también nos ven y nos escuchan en este momento. General, si bien es cierto, en estos momentos las Fuerzas Armadas están, desde que fue dado el decreto de la nueva configuración de la seguridad ciudadana por medio de este decreto que permite más efectivamente el trabajo de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para brindarnos seguridad. Desde el punto de vista de la veeduría, está cumpliendo su rol y está cumpliendo el desempeño que la ciudadanía prevé en ese sentido. El tema seguridad tiene que ser abordado de forma amplia. No pensemos que exclusivamente se trata de la actuación de los elementos que ejercen la violencia legítima que tiene el Estado, lo que se conoce como el monopolio de la violencia del Estado. Entonces esto tiene que ser analizado de forma amplia desde el punto de vista de las políticas y cómo estas políticas tienen que aterrizar en los diferentes órganos y funciones que tiene el Ejecutivo, y de igual forma la corresponsabilidad que existe en otras funciones del Estado, así como los diferentes niveles de gobierno. Entonces no se trata una veeduría que está orientada exclusivamente a medir y a pensar en el empleo de las Fuerzas Armadas, sino ir justamente más allá. El Ecuador vive el tema mediático. El tema mediático ha colocado a los gobiernos justamente en este tipo de improvisaciones cuando tenemos una serie de políticas que a la final todos no tienen éxito. Recordemos que el gobierno no nos ha dado la gestión en donde se pueda observar justamente qué es lo que el ciudadano quiere vislumbrar al final. La comunicación estratégica en el gobierno ha sido terriblemente débil. Entonces es complicado pensar de que la solución va a ser una solución de carácter mágico. La solución al problema de seguridad es todo un proceso que envuelve los organismos de seguridad, que envuelve un eje que tiene relación directamente con justicia. Esto es trabajo de jueces y fiscales, y de igual forma la necesidad del trabajo con la unidad de análisis financiero y económico, entre otros elementos y agencias que tiene el Estado. Entonces es mucho más amplio de pensar exclusivamente en un trabajo que tiene las Fuerzas Armadas, pero que también tiene que estar regulado y de acuerdo a la normativa existente. Justamente esos parámetros son los que establece el trabajo de la veeduría, ver justamente que esa integralidad se cumpla también. Así es. Mire, hemos mantenido una serie de reuniones de trabajo porque nuestro objetivo es evaluar las propuestas que vayan a presentar los candidatos y hacer una opinión pública de carácter profesional, de carácter de experiencia, porque tenemos ya ejemplos en nuestro continente de las decisiones equivocadas, de las secuelas que se van ocasionando con estas decisiones. Yo solo permítame mencionar asuntos de coyuntura y de estructura que nos pueden ayudar a entender. Cuando de repente usted tiene un anuncio como lo hizo el presidente de la República ya hace más de un año y medio y dijo, vamos a fortalecer el sistema carcelario nacional y para esto vamos a formar 1.600 guías penitenciarios. La gente aplaude, pero cuando las personas tenemos conocimiento de varias áreas que están relacionadas a la construcción de institucionalidad y especialmente con organismos de seguridad, yo fui de los primeros que cuestioné esta decisión. Y les dije, miren, en primer lugar, esta formación desesperada de guías penitenciarios va a traer otros problemas a ser resueltos. Porque aquí se tiene que buscar, en primer lugar,
¿será que hay vocación? En segundo lugar, ¿cómo usted en una estructura que ese momento tenía 1.400 guías penitenciarios, usted coloca 1.600? ¿Cómo van a funcionar los sistemas de control, de supervisión, de asumir responsabilidades entre personas que prácticamente tienen la misma formación y del 50% de vigilancia son de ese mismo grupo que se ha graduado? Complejo. Claro. Usted no está tratando con máquinas, usted está tratando con seres humanos. Estos procesos de reduccionistas y reducidos en tiempo para formación en un caso tan complejo, porque no nos olvidemos que los guías penitenciarios no es como la gente dice, es que estas personas son malas. No, no. Los guías penitenciarios, los servidores policiales, servidores de Fuerzas Armadas son sujetos a dos tipos de mecanismos que pueden incidir en su conducta y comportamiento y que pueden incidir en el cometimiento de un delito cuando se trata de crimen organizado. El uno, la corrupción. Entonces requiere una buena formación en valores. Y la otra, los mecanismos de intimidación. Porque lo que le dicen simplemente, mira, tenemos que ingresar estos objetos a la cárcel y aquí está la dirección de tu casa y tú tienes una hija de 6 años. Claro. Esos son los mecanismos que se utilizan. Eso es bastante complejo. Que requiere una solución de carácter sistémica, en donde también se piensa en infraestructura, pero se piensa en la formación profesional que se podía haber hecho con personal en servicio pasivo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, donde había una hoja de vida, había una experiencia. Y una formación, lógicamente, y un concepto. Entonces, eso se llama construir institucionalidad. Y yo le digo porque, pues recientemente, como estamos trabajando en este asunto de la veeduría, y hay personas que están ligadas al tema de las cárceles, imagínense lo que yo me entero, lo que ya sabíamos que iba a suceder. Hoy, uno de los más graves problemas en el sistema carcelario es el propio cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciario que formaron. Problemas de ausentismo, problemas de comportamiento, problemas de alcoholismo, problemas de violencia intrafamiliar, problemas de corrupción. Ahí están los 1.600 formados en estas soluciones del atajo, porque es el país del atajo. Queremos solucionar las cosas. Es el país del atajo. Es el país del atajo porque el atajo se ve cuando una persona quiere obtener una buena nota, dice, bueno, el atajo es copiar. Cuando una persona quiere enriquecerse, entonces el atajo es hacer un buen negocio con el Estado y exprimirle y sacarle dinero al Estado. Entonces, así no puede funcionar el país, porque seguimos agravando los problemas estructurales. Y eso era para ponerle un ejemplo de cómo soluciones de coyuntura tienen efectos en soluciones de estructura. Lo propio, mire, por ejemplo, en la formación acelerada de policías. Yo le digo, yo tengo un doctorado en educación, he trabajado en el área educativa, no solo militar, sino universitaria con jóvenes, y aquí hay una cosa, no hay proceso educativo que usted pueda reducir simplemente con tecnologías. No, el ser humano tiene que pasar por un proceso de asimilación de conocimientos, de desarrollo de competencias, y especialmente cuando se tratan de competencias de carácter transversal, se requiere tiempo, porque de enseñar a amar a la patria, pero lo enseña en una clase y en el pizarrón, lo enseña convivencias. Entonces, aquí estamos pensando que las personas son un objeto, entonces vamos a colocar en una línea de producción, le pongo tecnología, el objeto que se fabricaba antes en 2 años, para decir, bueno, en 5 horas, ahora la voy a fabricar en 1 hora. Entonces, son personas de Estado, son personas que no saben de áreas especializadas, y aquí se buscan las soluciones más caras, que es otro de los problemas. Es un país en donde no les interesa la eficiencia, no hablo de la efectividad, la eficiencia. ¿Cómo es posible? Mire, y he hecho una crítica, y no porque digo no debemos tener policías en esa cantidad o de estas especializaciones, pero yo le digo un asunto porque yo no hago opinión pública para ganarme aplausos. No, y no lo he hecho en mi vida, en mis decisiones, no lo he hecho para ganarme aplausos. Pero la racionalidad. ¿Cómo es posible que pensemos en un país tan pobre, tener especialistas uniformados en una cantidad excesiva, en donde yo digo, bueno, el 20% van a ser uniformados y el 80% van a ser servidores públicos, porque son profesiones que están sujetas a riesgo? Esto lo hice en la medida que pude cuando ejercí el mando y estuve al interior de la institución, porque yo sí me dolía de los recursos públicos.
Yo recuerdo el caso de los famosos veterinarios. Veterinarios, señores, ¿qué veterinario? Contrate un veterinario. Tenemos el problema que hasta ahora existe en la institución donde tengo coroneles veterinarios, tenientes coroneles veterinarios, mayores veterinarios, no sabemos dónde ponerles. ¿Por qué? Porque si yo tengo un sociólogo, un antropólogo, un médico legista con grado, que es innecesario, ¿qué es lo que va a pasar? Que el día de mañana el teniente sociólogo es capitán sociólogo y será coronel sociólogo. Y ahora hay lo mismo. Ahora, hay conceptos de eficiencia. Coronel, general, disculpe, general, pero me disculpe. La cuestión es lo siguiente: hace poco hubo una inclusión de nuevos, de una nueva promoción, por así decirlo, de nuevos profesionales que se incorporan a la fuerza policial, que son lógicamente médicos, sociólogos, antropólogos, incluso también periodistas, que hemos entendido. Justamente eso se incluiría o engrosaría más o agravaría más ese tipo de problemas muy puntuales que usted está mencionando, ¿no? Lo que le estoy diciendo es que si se requiere personal, Balancén Soluciones, Vencia. ¿Son estas personas que mañana quieren dirigir nuevamente el Estado? Personas que no tienen eficiencia. Disculpen, le voy a poner un ejemplo así tan simple. Y quién sabe, puede ser hasta grotesco. Yo amo la vida, me gustan los niños, me gustan mis hijos. Pero tuve 2. ¿Por qué no tuve 5? Como mis padres. O los padres de mis padres que tuvieron 10. Porque no hay cama para tanta gente. Pero que no hay. Entonces, gestiona su casa con responsabilidad. Imagínense lo que es esta incorporación, pues gracias a Dios el presidente se va en 5 meses. 30,000 policías significa $600 millones más al presupuesto. Y cuando usted revise el presupuesto y ve que la composición del presupuesto de la Policía Nacional, entre el 93 y el 95% año a año, son egresos de personal y que no tienen ni siquiera la capacidad de atenderle. 73 policías murieron el año anterior, no les duele. Y mire este momento la terrible situación en el equipamiento de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior, que tiene una unidad ejecutora de gestión, recibió $68 millones este año. Puesto la policía, la exterior. ¿Sabe cuál es el nivel de ejecución al cierre? De 0.04%. La gente va a pensar que me he equivocado. Es $28,000 de 68 millones. Y lo peor de todo, la gente dice, ¿cómo es posible? Claro, porque hay procesos que hay que modificar también, algunos aspectos administrativos, pero hay procesos que ni siquiera tienen valores certificados. Es decir, si no hay el certificado, porque le digo una cosa, los que hemos trabajado en gestión pública, no los que nos han contado, yo para iniciar un certificado los recursos, ni certificado los recursos, peor en el nivel de comprometido. Un día tengo los procesos precontractuales para poder pagar un adelanto en los casos de contratos, ya sea de equipamiento o de infraestructura. Yo la pregunta que me hago, ¿por qué no hicieron compras de gobierno a gobierno? ¿Quién es el interesado de hacer compras con representantes nacionales locales? Las compras de gobierno a gobierno disminuyen los procesos. Las compras de gobierno a gobierno generan mayor transparencia, menor posibilidad de incidencia. Las compras de gobierno a gobierno le posibilita que usted evite la entrega de garantías bancarias por parte del proveedor porque usted tiene un adelanto. Usted tiene que pagar a veces un 70%, 60% del contrato. Y bueno, esta persona tiene que emitir garantías que puede ser que el día de mañana esa empresa incumpla. Cuando es de gobierno a gobierno, todos estos pasos se obvian porque es el gobierno que se pone como garante. Eso es mucho más fácil porque usted lo hace a través de cualquier embajada del Ecuador o representación diplomática. Participan las estatales, privadas, empresas mixtas, hace un estudio de mercado, con eso sube y construye los términos de referencia y hace un proceso. Bueno, pero ya sabemos cómo, no les duele. Pero ya sabemos cómo es el tema, igual, o sea, nosotros lo sabemos, usted lo sabe,
Y una cosa es lo que se dice como ciudadanos, otra cosa es lo que se trata, se puede exigir como ciudadanos, y otra cosa es cuando todo ese tipo de procesos se hacen por medio de decretos, leyes, reglamentos que norman todos esos procesos y dan la posibilidad de que se hable directamente con el sector privado y claro, como una opción, pero que siempre es la opción válida. La que más está a la mano. Para que esto no sea algo tan monótono, por favor, Raúl, tiene seguro preguntas al respecto. Mi general, un gusto saludarlo, Raúl Zavala. Hemos tenido la oportunidad de intercambiar algunas opiniones en Twitter. Nos seguimos mutuamente. Zavala Ra, para tenerle más. Perfecto, Raúl. Sí, sí. A ver, yo tengo dentro de todo este proceso llamémosle de recuperar la seguridad, le voy a llamar así por metodología, siempre el cuestionamiento de qué es lo que está ocurriendo con la preparación hacia nosotros los ciudadanos. Parte de los procesos de trabajo antiterrorista, para ponerle un ejemplo, siempre está cómo preparar a la población para enfrentar esta situación. En el tema de seguridad también. Y noto que los sistemas de información pública social, tanto de la policía, tanto de Fuerzas Armadas, como del gobierno nacional, están más orientados al fortalecimiento institucional que a prepararnos a nosotros los ciudadanos como parte de la solución. ¿Cómo analiza usted o cómo mira usted dentro de la veeduría de su gestión profesional esa capacidad informativa de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional? No sé si llamarlo o una operación psicológica, mi general. Bueno, lógicamente hay lo que se conoce como las operaciones de información. Y bueno, y esto puede tener diferentes direccionamientos. Lo que sí preocuparía es que estas operaciones de información puedan estar vinculados a los ámbitos de carácter político. Eso no sería adecuado, porque estaríamos criticando aquello o haciendo aquello que en un momento determinado pudo haberse criticado. Entonces hay que actuar con este mundo híbrido. Es importante, y sobreabundancia de información por parte de las instituciones hace que esto se transforme en un elemento cotidiano que ya no genera impacto. Es todo un sistema. Debemos recordar que el Ejecutivo no ha tenido una capacidad de comunicación estratégica adecuada. Primero, por un primer mandatario que de repente dice cosas que echa abajo toda una estrategia. Y en segundo lugar, porque al no existir por detrás una política en donde se vea con claridad la articulación de las decisiones que se van tomando, entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay una serie de improvisaciones, el porte de armas, de repente hubo antes de eso la consulta, después se lanza el decreto sobre el terrorismo, pero se ha utilizado la estrategia de proyectar la culpa en el otro, como responsable de la situación del país, y el país está cansado de eso, ya estamos cansados de esa, y se cuentan narrativas e historias. El gobierno es uno de los principales constructores de posverdades, y esto es grave, porque ha entrado en el juego de la mediatización, pero no en el juego de la entrega de la ayuda que requiere el país. Entonces yo sí tengo una profunda preocupación en esta sociedad que se conoce como la sociedad 5.0, de una mediatización. Vea, uno de los elementos fundamentales en el trabajo del eje de seguridad, y alguien puede decir, bueno, es que esto no va a tener impacto, es que es el problema. Entonces queremos el inmediatismo, y el inmediatismo mira a dónde nos ha llevado, como le acabo de explicar, pero se debe generar, por ejemplo, a nivel de todo el sistema de educación, desde la educación general básica hasta lo que es los sistemas universitarios, y en programas también de educación continua, y en otros de amplia comunicación social, lo que es trabajar en una cultura de paz y de respeto social, cultura de paz y comunitaria. Y permítame explicarle esto porque es importante.
Estamos frente al advenimiento de nuevas tecnologías de la información que van a cambiar totalmente la dinámica. Nosotros ya no hemos de, porque pese a que yo soy de otra generación a lo menos, yo tuve desde muy temprano una vinculación con la tecnología, estudié sistemas, entonces no soy una persona que a mí me cogió improvisado el asunto de los aspectos tecnológicos e informáticos, pero imagínense ahora, ya ni siquiera sabemos desde cuándo utilizamos el WhatsApp y damos casi por sentado de que esto ha habido siempre. Esto no ha habido siempre. Yo estudié en la India en el 2013 y tenía que comunicarme a través de Messenger. No había WhatsApp. No tenía esta facilidad de acortar las distancias. Estamos frente a una situación en donde la inteligencia artificial va a producir voz, imágenes, en donde ya vamos a confundir entre la realidad y lo que existe. Y tiene que haber mayor responsabilidad. Mire, sale cualquier noticia y replicamos. Y ya determinamos culpables y Mire, por ejemplo, lo que se ha mencionado de estos videos, que lógicamente me he solidarizado con la fiscal, en donde se realizan amenazas. Pero yo le hago la siguiente pregunta. ¿Alguien ha hecho una conjetura de cuál puede ser el autor? Aquí puede haber varios autores, múltiples actores, con varios intereses, desde la propia organización criminal como a actores que pueden tener intereses en réditos políticos sin que la propia fiscal conozca. Entonces, esa es la capacidad, esa es la ciudadanía digital, esa es la ciudadanía responsable. Y tenemos que enseñar a nuestros niños, transmitir a nuestros jóvenes. El día de mañana, mire, si imágenes sin movimiento, usted coloca una persona, coloca una cosa y mañana sale. Mire, yo tengo una experiencia de las más tristes que tuve que pasar al interior, donde una reunión de alto nivel, en ese momento uno de los jefes militares más altos, yo digo el más alto de Fuerzas Armadas, presenta un meme, no lo mostró y dijo que había leído un libro y que esto se hace en Canadá sobre el uso progresivo, y ahí comentó el comandante policía le dijo, mira, en primer lugar ese no es el comandante policía, en segundo lugar eso no lo dijo. Una vergüenza, porque no entendemos que en este mundo mediatizado, cualquier imagen la damos por sentado. Es lo que le conocemos como la burocracia, mi general. Lo que conocemos como la burocracia. Ajá. Entonces, tenemos que educarnos, porque el día de mañana nos presentan cualquier cosa. Dice, muy bien, tal persona hizo esto, y ya replicamos y destruimos la imagen, destruimos la reputación. Todas las personas tenemos o hemos tenido algún problema. Hay que dimensionar la naturaleza del problema. Ahora, mi general, ¿cómo está? Puedo entender que definitivamente tanto lo del gobierno lo conocemos y hay evidencias suficientemente fuertes, pero podemos concluir nosotros que ni Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional está debidamente preparada para la comunicación social y que por eso los procesos de desinformación son mucho más fuertes y que están tumbando, por llamarlo de alguna manera, los trabajos de contrarrestar o de reprimir a la delincuencia y al crimen organizado, mi general. No, yo no haría una aseveración en este sentido, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es fácil decir y después, bueno, ¿en qué evidencias? Me gusta basarme en evidencias y en datos. Pero le puedo decir una cosa. Mire, por ejemplo, la tragedia de Esmeralda. ¿No es acaso loable y de felicitación del trabajo que realizan las Fuerzas Armadas? Y lógicamente también la Policía Nacional tiene que estar ahí porque es muy difícil controlar el orden público en este tipo de situaciones, es donde prolifera muchas veces el delito, inclusive por necesidad. Lo vivimos en el terremoto, mi general. Así es, mire, yo tuve la oportunidad, yo fui el jefe de Estado Mayor de todo el comando logístico del Ejército, del sostenimiento de las operaciones. Conozco al detalle todos estos elementos de esa gestión complicada que es. Así es. Pero le digo un asunto. No le echemos la culpa de esto a Fuerzas Armadas, de la comunicación social y todo lo demás. Aquí hay un problema. Cuando vemos el asunto de Esmeraldas y vemos el trabajo que realiza las Fuerzas Armadas, que realiza la Policía Nacional, la pregunta es, ¿será eso suficiente? No es suficiente. ¿Qué puede hacer las Fuerzas Armadas cuando la gestión de los recursos que ya tienen que ser entregados de forma complementaria frente a un riesgo, a un desastre, no llegan? La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
tiene un presupuesto de 14 millones de dólares este año, de los cuales apenas 3 millones son para inversión. Y tiene un nivel de ejecución en inversión del 25%. Entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de gestión se puede hacer? Por otro lado, hay procedimientos administrativos absurdos que se manejan en la gestión de riesgos. No hablo con culpa de la Secretaría, sino procedimientos que tienen que ver con Contraloría. Yo le digo, gracias a Dios no tenemos una guerra porque la perdemos en los trámites burocráticos. Porque vamos perdiendo el tiempo de respuesta por esta serie de procedimientos. Mire, en el ejército existía una bodega de una inmensidad de cantidad de recursos de gestión de riesgos que no podían ser tocados porque tenían problemas en la auditoría. Es el país. Ahora, podemos ver morir a alguien, pero no tenemos normas ágiles que permitan descargar el uso de recursos de forma inmediata. Y la gente es de carne y hueso. La gente no es un número, la gente no es una máquina. Ahora, en general, aquí tenemos nosotros otra instancia que es la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Acá el general Wagner Bravo tiene la responsabilidad también de trabajar en estos asuntos de planes de contingencia y ver que en los distintos ministerios se vaya cumpliendo estos temas de los planes de contingencia. ¿Qué está pasando al interior de esta institucionalidad cuando, frente a todo lo que estamos viviendo, hay problemas de seguridad pública y también del Estado, mi general? El problema del país es la ausencia de una política de seguridad claramente definida. Aquí se habla que teníamos una política, sí, pero cuando usted revisa los detalles de cómo fue elaborado esta política de seguridad, usted se cae para atrás. Yo fui muy crítico a esto, en su momento, no ahora cuando estoy afuera. Y estos mecanismos de planificación inversa, en donde usted manda a planificar a cada uno y después junta las partes, entonces tiene el gran problema que tenemos en la actualidad. Una política sin visión. Y ahí tenemos también otro tipo de situación, la incapacidad de gestión de recursos y la incapacidad de seguimiento a esa gestión de recursos. Porque no es simplemente tener una política, si usted no tiene los órganos gestores, y esto no es fácil restituir. El gobierno anterior actuó de una forma irresponsable, eliminó el órgano que hacía la rectoría. Yo conozco los dos sistemas y le puedo dar fe por lo que viví los dos sistemas. El Ministerio Coordinador de Seguridad y sin Ministerio Coordinador, con un gabinete sectorial presidido por Defensa. O sea, imagínense que el SNAI llegó a ser parte del gabinete sectorial de seguridad bajo el lineamiento de Defensa. ¿Qué tienen las cárceles? Nada. Entonces usted elimina un ministerio que tenía 130 funcionarios, diciendo que va a ahorrar recursos y no se da cuenta que se eliminaron procedimientos. No, como el capital social es ese grado de relación guía. El capital social es el que yo tengo después de 40 años de carrera, ese capital social que tengo por mi actividad universitaria, por la participación en foros, no te extiendo la mano y después tengo la confianza de llamarle al teléfono. Eso se perdió de un momento a otro y se perdió algo que no se compra y que no se recupera, la experiencia. ¿Y quiénes destruyeron el Ministerio Coordinador de Seguridad? Los mismos que están ahora en el gobierno, los mismos que aplaudieron cuando se eliminó de un brochazo los primeros días del presidente Moreno, se elimina de un brochazo el Ministerio Coordinador de Seguridad. Ellos aplaudieron y ellos volvieron a crear. Pero qué difícil es crear. Y le digo por experiencia, porque yo he tenido varias iniciativas. Mi carrera militar ha sido una carrera de varios aspectos, no solo en el área operativa. Si alguien revisa mi hoja de vida, tengo mucho tiempo en el área operativa, en el área educativa, en el área tecnológica, en el área de doctrina, siempre impulsando cambios. Las instituciones tienen que cambiar, adaptarse al momento, no esperar que el momento llegue, y una vez que llegue el momento, entonces ahí sí vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Ok. Ahora, en general, anticipación estratégica. Ahora, en esta línea, ¿qué está pasando con el ministro de Defensa, general Luis Lara, y también con el jefe del Comando Conjunto,
frente a estos escenarios? O sea, ¿cuál es la visión política, la doctrina que están trabajando para que Fuerzas Armadas pueda realmente convertirse nuevamente en otro elemento de solución de problemas nacionales, como en su momento también lo fue? ¿Qué está pasando con el mando militar en este momento, el político y el operativo? Mire, no hablo de personas, no. El hablar de personas hace que el debate no caiga en las ideas. Okay. Y aquí hay elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta: datos, cifras, estadísticas, hechos. Hay hechos que nos permiten ir explicando la situación por la cual está atravesando el país. Aquí se ha explicado en una forma tan simple que el problema de la captura de droga actual que tiene el Ecuador es porque hoy sí hay la voluntad política. Falso. Por favor, dejen de mentir. Ni se hace una simple explicación, se dice se ha capturado en mi gobierno 400 toneladas. Bueno, pues resta un poquito lo que capturó también el gobierno del presidente Moreno. Pero no es así. ¿Por qué? Porque hay hechos. ¿Cuál es un hecho importante? 2016, firma de paz. La firma de la paz generó toda una dinámica en el control del territorio en el Estado colombiano. Fortaleció el control de esos espacios. La firma de la paz conllevó a la reorientación de los cultivos hacia la frontera norte con Venezuela en Colombia y la frontera sur con el Ecuador. Eso provocó. Este reasentamiento se dio en parte con semillas ya modificadas, produciendo de 2 a 3 cosechas al año. En el 2016 se capturó 110 toneladas de droga. Entonces, claro, hay que comparar en el contexto, en el tiempo. Geopolítico, ¿no? Compara, mire, yo le voy a hacer una comparación. ¿Qué le parece esta ridícula comparación utilizando la lógica del gobierno? Con la presencia de la base de Manta durante 10 años, el Ecuador capturó 260 toneladas de droga. Para ser exactos, 267. Quiere decir que este gobierno en 2 años capturó mucho más, por lo tanto 80% más. Conclusión, la base de Manta actuaba en complicidad. Por favor. No, la dinámica del territorio ecuatoriano era otra, el nivel de producción era otro. El contexto político también era otro, o sea, los contextos sociales también era otro. En el 2020, el Ecuador captura 128 toneladas. En el 2020 se capturó la mitad de la cantidad de toneladas que se capturó durante 10 años con la presencia de la base de Manta. ¿Vamos a sacar conclusiones de estas absurdas? No. No. Y se captura el 2020, tomen en cuenta. Son muy lineales. Pandemia, cuando había confinamiento, cuando había restricción de movimiento terrestre, se capturó 128 toneladas, fue un pico histórico en el país. Pero mire la contradicción. En el 2022, capturamos 201 toneladas. Y en el 2021 el Ecuador pasó a ser el principal país exportador de cocaína a Europa. ¿Sabían eso? Nosotros proveemos al mercado europeo el 25%. Está en el informe que salió de Naciones Unidas hace 4 meses. Con puerta de entrada bélica. Vamos más y nos hemos convertido en el primer país exportador, más Ecuador en el mundo. Entonces, entendamos el problema, no politicemos el problema. Dejemos de proyectar la culpa, comencemos a hacer lo que nos corresponda hacer. No busquemos soluciones del atajo, seguimos complicando el problema del país. A la gente no quiere saber ya estas cosas, porque aquí hablamos de estadística en la carne y en el ya conocemos a alguien que ha sufrido un asalto, a alguien que ha sufrido un acto delictivo, o tenemos un amigo, o tenemos en este mundo de sobreinformación esta percepción que se liga a los hechos, porque es una percepción injustificada de un deterioro. Ya, general, escúcheme una cosita. Bueno, primero quiero aprovechar a todos los que nos se han comunicado con nosotros por medio de nuestro cajón de comentarios. Dice Colegio Salesiano Santo Tomás, felicitaciones al panelista y al programa por sus comentarios muy valiosos. Ángel Carrión dice, excelente intervención de un estadista como el general Luis Altamirano. Javier Enríquez, excelente análisis.
Javier Cepeda, muy claro y preciso el análisis de Luis Altamirano. Felicitaciones al programa por el esfuerzo de llevar a profesionales como Luis Altamirano. Valery Vázquez dice, felicitaciones al medio de comunicación por presentar panelistas muy capaces como el general Altamirano, a quien le pregunto si cree indispensable revisar la normativa legal para obligar a los organismos estatales a realizar gestiones de gobierno a gobierno para atender sus necesidades, lo que justamente estaba hablando acerca de compras de armas, específicamente de armas de gobierno a gobierno, para evitar tanta burocracia, ¿no? Y facilitar esos procesos. Y también dice Javier Cepeda, pregunta para el entrevistado sobre los procesos de compra y gestión pública y su lentitud. También Javier Enríquez dice, el gasto corriente del gobierno se lo ha trasladado como inversión al presupuesto general. ¿Cuál es su opinión? Bien, general, entonces esto es lo que han trabajado o nos han mencionado en redes sociales. Y aquí el siguiente análisis, o no sé si llamarlo proyección. ¿Cuál es el camino que debemos seguir nosotros los ciudadanos frente a toda esta actualidad y este presente político y de seguridad para protegernos, como para autogenerarnos situaciones de confianza, quizás recuperar un poco más la confianza en la institucionalidad de las fuerzas del orden, mi general? Hola, ¿sí nos escucha, general? Hola. ¿Sí nos escuchó, general? Parece que tiene que... ¿Sí le escucho este momento? Se ha quedado muteado. Ah, ya. Listo. ¿Me escucha este momento? Sí, sí, sí. ¿Me escucha? ¿Usted se escucha? Parece que Sí. Ya. Mire, no se trata de poner camisas de fuerza a los procesos que tienen que ser realizados, pero es importante tomar decisiones en el nivel de la gestión de estos recursos. Las compras de gobierno a gobierno no requieren la expedición de normas adicionales. Existe la normativa, inclusive yo trabajé en una que permite normativas de adquisición con los Estados Unidos. Trabajé directamente porque esto es algo que no tenía solución cerca de 2, 3 años y llegué y dije, bueno, si esto es fácil, y lo hicimos en tres meses, que es el tema de la compra que se llama con LOAS, es decir, a través de este tipo de cartas de oferta, en donde prácticamente el seleccionador del proveedor lo realizan las autoridades de los Estados Unidos. Por eso es un sistema que requería una reglamentación de carácter especial, pero se pudo hacer eso. Pues no se trata de que haya una norma que obligue, no, esa es la gestión pública. De las opciones que tengo, cuál es el mejor procedimiento para la compra pública, dependiendo de la naturaleza justamente del insumo, del equipo, de la infraestructura que tiene que ser desarrollada. Pero hay elementos que, por ejemplo, ya desde el nivel más alto, que tiene que ver con el propio CERCOP, que tiene que ver con los procedimientos de obtención de avales en los ministerios, que tienen que ser eliminados. Es que es un absurdo de los absurdos. Y usted va a comprar una televisión y tiene que sacar de una televisión para una sala de mando, y tiene que sacar un aval del Ministerio de Telecomunicaciones, cuando el Ministerio de Telecomunicaciones tiene que emitir cuáles son los estándares. No, y usted sabe que ahora los estándares en televisiones son amplios, es decir, son compatibles a las tecnologías que dispone el Estado, pero no. ¿Cuánto se demora a veces un aval? 4 meses, le dice una persona que ha pasado por eso, que ha tenido que controlar los procesos de todo el ejército. Fui director de planificación y gestión estratégica del ejército por 2 ocasiones. A mí no me han contado. Yo era una de las personas que empujaba y gestionaba el presupuesto, que conoce, son 43 pasos para un proceso de un proyecto de inversión, en donde mitad de estos pasos son antes de la compra y la otra mitad después de la compra. Entonces, a mí no me han venido a contar lo engorroso y la dificultad que existe. Y he hecho propuestas de cambios que tienen que realizarse en este sector, especialmente para la seguridad y la defensa y para la gestión de riesgos. O sea, ¿cómo es posible, como yo les decía, que tengamos un presupuesto de la Policía Nacional que está en el Ministerio de Interior de $68 millones, que se haya gastado hasta el momento $28,000, que los proyectos no avancen y que porque no se ubicó a través de estos mecanismos? Porque cuando usted compra especialmente artículos que están relacionados con la defensa y la seguridad, estos no están en percha, estos se mandan a publicar, tardan tiempo,
Pero si vemos otras áreas de gestión del presupuesto, realmente yo le digo, me asusta. Ministerio de Salud Pública, gestión de gastos de inversión, hasta cierre del quinto mes, 14.8%. Y si sumamos el comprometido para dar lo que se dice el beneficio de la duda de que hay procesos que están adelantándose, si yo sumo el comprometido con lo ejecutado, nos llegamos al 25%. Quinto mes del año. ¿Cómo es posible? Entonces, mire, la Secretaría de Gestión de Riesgos, creo que ya le mencioné, 14 millones de presupuesto, 3 millones de inversión, y tenemos un nivel de ejecución en proyectos de inversión del 22%. Pero en cambio, la deuda externa está pagada al 50%, para ser exactos es 49.4% aproximadamente el pago de deuda externa, en lo que tiene que ver tanto en amortización de capital sumado con intereses, porque el uno está en el presupuesto de inversión y el otro está en el presupuesto de gasto corriente. Claro. Entonces, Mi general, si no le hubiesen asignado al CIES, al Centro de Inteligencia Estratégica, 13 millones adicionales, ya no tuviese presupuesto. El CIES tiene un nivel de ejecución, es el más alto del Estado, más alto que la deuda pública. Hay que hacerse preguntas, porque estamos hablando de una ejecución del Centro de Inteligencia Estratégica sobre el 107%. Ojalá esa misma agilidad tuviesen en salud, tuviesen en educación, tuviesen en obras públicas. Ya viene el invierno, y en del 22%, y si sumamos con todo lo que ha comprometido nos llega al 25%. ¿Cuándo piensan contratar las carreteras? Entonces, por favor, no nos mientan. Y solo permitan un ejemplo que pasó el año anterior. 300 millones en presupuesto de inversión para salud. ¿Qué hicieron para maquillar las cifras? Hicieron una disminución del presupuesto, les redujeron 60 millones, se llama modificación presupuestaria, quedaron con 240, de los 240 ejecutaron 200. Claro, suena más bonito, ejecuté 200 de 240, pero en la práctica ejecutaron 200 de 300 millones planificados. Claro, mi general, y ahora frente a todo esto, ¿qué hacemos los ciudadanos? ¿Qué actitud tomamos? ¿Por dónde caminamos? ¿Qué decisiones tomamos con respecto a todo este entramado de la gestión pública y que es parte de lo que estamos ahora viviendo? ¿Qué hacemos los ciudadanos? Yo creo que la participación del ciudadano en diferentes ámbitos es fundamental. Uno es hacer la opinión pública basado en datos, en hechos, y no solo en el yo creo, y construimos narrativas. Yo creo que esa es una de las, involucrarnos también en la construcción de soluciones. En el área de educación, en donde me he desempeñado, y le digo, no solo en la educación del área militar, sino universitaria, uno va construyendo país y va pasando y traspasando valores a sus... Y mira esta responsabilidad de ser un ciudadano. El ser ciudadano no es ser cliente ni ser consumidor. El ciudadano es participar en las decisiones de la comunidad. Hoy tenemos una tragedia en Esmeralda, debemos poner un grano de arena. No podemos seguir esperando simplemente de que el gobierno entregue soluciones. Seamos solidarios. En el tiempo de la pandemia presenté la necesidad de la disminución temporal por un plazo de los sueldos de oficiales y de tropa en cantidades diferenciadas a su ingreso. Esto fue rechazado. Me dijeron, es que este no es un ejército de paz. Mire la falta de solidaridad. Teníamos un trabajo, teníamos que hacer, y había gente que no tenía que comer. Yo les decía a mis soldados, pongámonos en los zapatos de las personas que no tienen cómo llevar un alimento a su casa. Yo quisiera que vean esos retratos de padres de familia con hijos de 5 o 6 años en situaciones tan deplorables, y que por ahí salgan personas que digan que no podemos nosotros entregar una parte de aquello que nos corresponde. Entonces, ser solidarios no es dar lo que nos sobra, sino entregar lo que nos falta. General, justamente ya para terminar, porque entendemos que usted tiene una agenda que cumplir también en el caso de la veeduría y sus actividades muy, muy personales. El hecho de que usted esté apelando justamente a ese sentido de la responsabilidad ciudadana para poder entender, informarse y poder tomar una posición mucho más activa, justamente ahora que debemos elegir una nueva asamblea y un nuevo binomio presidencial para los próximos 6 meses o los siguientes 6 meses,
¿Cómo ve usted las figuras que se están perfilando respecto a ser postulantes a la presidencia de la República? ¿Y qué tanto dentro de su narrativa, dentro de su discurso, está los temas que estamos hablando acerca de facilitar las cosas para que el entorno o el escenario en manera de seguridad o del tema de seguridad cambie? Y si estas personas lo están haciendo con la responsabilidad que deberían. Presentado todavía que pueda ser evaluado. Este tipo de argumentaciones que se han ido dando son hasta ahora simples. Entonces yo creo que esperemos, para hacerlo de forma responsable, una evaluación y una comparación. Lógicamente, con toda seguridad no van a entregar un documento y si lo hacen será muy escueto. Pero ni siquiera ni las declaraciones de Topic, ni las declaraciones de Villavicencio respecto al tema. No. Mire, o sea, yo que más allá de estas declaraciones hay que analizar, porque el problema de la sociedad del atajo y del odio no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Es una sociedad profundamente dividida. Entonces, uno de los elementos que tiene que ser trabajados es justamente los elementos que tienen que ver con la unidad, ¿no? El problema de la inseguridad no es un problema exclusivo de Fuerzas Armadas, no es un problema exclusivo de la Policía Nacional. Desde esta visión, la que se quiere. ¿Queremos más odio? Más odio. ¿Queremos más confrontación política? Sí, un país confrontado. Sí, y es un país en donde, mire, hoy tenemos partidos sin candidatos y candidatos sin partido. Esa es la gran realidad. A mí, le digo personalmente, esto ya es opinión, coherencia. Entonces, coherencia. La coherencia está desde el momento de la participación, en qué tienda política participo, cuál es el nivel de afinidad que tengo, cuál es mi plan en general, no solo lo que tiene que ver con seguridad, cuáles son las personas de las cuales me rodeo. Son personas que tienen visión de Estado, son personas que están vistas con visiones institucionales o siempre atentas a cubrir sus intereses personales. Todo esto, no voy a decir el nombre en el momento determinado por quién voy a votar, pero yo creo que si esto no existe, bueno, seguimos en esto que muchos critican, porque antes de entrar a la política hay personas que critican. Después de entrar a la política, no importa, lo importante es que vamos a seguir participando y que tenga poder. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Listo, Raúl. Listo, mi general, muy agradecido por la oportunidad de conocer todos estos detalles y pues definitivamente la obligación de nosotros los ciudadanos no ser parte de la famosa burocracia y mantenernos informados tal como usted lo indica. Hay muchas cosas con las que se combate la delincuencia y una de esas es estar bien informado y no dar oportunidad a quienes generan desconcierto, odio y peleas entre nosotros los ciudadanos. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias a ustedes. Buen día, un abrazo. Así es, le agradecemos al general Luis Altamirano, coordinador nacional de la Veeduría Ciudadana, Paz y Seguridad. Hasta una nueva oportunidad, igual lo estaremos molestando para que podamos conversar con sus importantes apreciaciones y opiniones, general. Muy buenos días, gracias. Buenos días. Una revisión diaria de lo más destacado en las noticias a nivel local, provincial, nacional y mundial.